Hola. Con ustedes, la presentadora del programa Juntos a Solas, Yanna. Y Andrei. En los libros de Anastasia Novich hay material único sobre la persona, sobre su desarrollo espiritual, sobre las posibilidades de conocerse a sí mismo, incluso gracias a la meditación. La meditación es una de las herramientas antiguas del desarrollo espiritual humano. A lo largo de milenios, las condiciones de vida de la sociedad y la civilización han cambiado, pero el ser humano, su naturaleza dual interna, sus principios animal y espiritual, se han mantenido inalterados. Por lo tanto, las cuestiones del desarrollo espiritual y los métodos antiguos y eficaces de superación personal no han perdido su relevancia. Las sutilezas del mecanismo de la influencia de la meditación en una persona siguen siendo un misterio para la ciencia, así también como en la misma persona. Del libro Alatra. En un estado de meditación, la percepción ordinaria desaparece. En un meditador experimentado, en particular si consideramos su estado en la práctica espiritual, flor de loto, la conciencia-mente se expande significativamente, trascendiendo los límites del mundo habitual. La persona siente que está en todas partes al mismo tiempo. Podemos decir que la superposición en la física cuántica, la adquisición de un estado de onda, es lo mismo que en la meditación, la adquisición de un estado de salida a dimensiones superiores, donde la materia ya no está presente. La superposición en un estado de meditación es cuando tú ves, en el sentido de sentir con profundos sentimientos, el mundo entero y sus diversas manifestaciones. Pero, en cuanto el observador se concentra en un objeto, su conciencia-mente se estrecha y se limita al objeto de observación. Es decir, en cuanto se toma una decisión y se centra en detalles específicos, la onda se transforma en materia. Al fin y al cabo, cuando te concentras en los detalles, la percepción volumétrica desaparece y solo quedan los detalles. Los pensamientos del principio animal son una especie de herramienta, una fuerza para la materialización de un objeto. Y los sentimientos del principio espiritual son la fuerza para expandir la conciencia-mente, la salida a dimensiones superiores. La cuestión del desarrollo espiritual ha preocupado a la humanidad a lo largo de su historia. El libro Alatra ofrece numerosos ejemplos de conocimiento sagrado sobre el humano, expuestos en artefactos de diversos pueblos antiguos, así como en signos y petroglifos, lo que indica que el conocimiento sobre el desarrollo espiritual del humano existía incluso en el Paleolítico. Además, indica el significado de este o aquel signo, en el simbolismo del conocimiento espiritual original sobre el humano. Como se hacían los registros anteriormente con la ayuda de signos, imágenes de cierto número de semillas, detalles y otras designaciones, que el humano moderno considera patrones primitivos comunes de los antiguos. Los artefactos de civilizaciones antiguas aún nos sorprenden por su contenido informativo, en términos del conocimiento espiritual. ¿Cuál es el conocimiento de la civilización protoindia? Ahora conocida por los arqueólogos como la civilización árabe, que antiguamente se ubicaba en el valle del río Indo, en la parte occidental del sur de Asia. Existió durante la época de Sumeria, el antiguo Egipto, incluso antes de la llegada de los arios a esas tierras, hasta la creación de la colección sagrada de los Vedas. Civilización Harappa, del 3000 al 2000 a.C., Pakistán, India. Más sobre el conocimiento único en el libro Alatra. El símbolo de la liberación espiritual en los grabados de los pueblos antiguos. El símbolo de la liberación espiritual, Italia. Petroglifos del Valle de Val Camonica.
6000 a.C. Norte de Italia. El símbolo de la liberación espiritual, Carelia. Petroglifos de Carelia del 3000 a.C. Rusia. El símbolo de la liberación espiritual, Colombia. Petroglifos del Valle de El Abra, del 12000 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, Brasil. Petroglifos del noroeste de Brasil, del 10.000 al 7.000 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, Turquía. Cultura arqueológica de Atalguyuk 7000 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, India. Signo antiguo de la cultura india. El símbolo de la liberación espiritual, Ucrania. Cultura Trípoli, del 6000 al 3000 a.C. Ucrania. Kurgan Chertomlik, siglo IV a.C. El símbolo de la liberación espiritual, Grecia. Ánfora beocia griega, año 680 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, México. Civilización azteca de México, años 300 al 400 de nuestra era. El símbolo de la liberación espiritual, Rusia. Kurgan Bolsaya Bliznytsa, siglo IV de nuestra era. Rusia. Estilo animal de Perm, siglos 7 al 8. Más sobre el conocimiento único de los artefactos en el libro Alatra. La meditación recibió diferentes nombres en distintas épocas, pero su esencia sigue siendo la misma. Es una herramienta para que la persona comprenda su naturaleza espiritual, las verdades espirituales más elevadas, mediante prácticas espirituales. En cada época y en cada nación, se puede encontrar conocimiento espiritual de valor especial para las personas. Las civilizaciones perecieron, pero lo interesante es que el mismo conocimiento espiritual se ha renovado una y otra vez. El libro Alatra ofrece datos muy interesantes al respecto. Si se rastrean las religiones y creencias del pasado lejano, a pesar de que se encontraban en diferentes continentes y entre diferentes pueblos, su esencia espiritual es prácticamente la misma, solo que está dada de forma diferente y se compara con otras. El mismo conocimiento y las mismas técnicas espirituales se pueden encontrar en las religiones y creencias modernas. El historiador griego antiguo Diógenes Laercio, en su obra sobre las vidas, enseñanzas y dichos de filósofos famosos, escribe: los persas tenían sus magos. Los babilonios y asirios tenían a los caldeos. Los indios tenían a los gimnosofistas. Los celtas y los galos tenían a los llamados druidas y semnoteos. Cabe mencionar aquí que los griegos llamaban magos a los sacerdotes de la religión zoroástrica persa. Caldeos, a los sacerdotes de la religión babilónica más antigua. Gimnosofistas, sabios desnudos, a los brahmanes indios que llevan una vida ascética en la vejez. Druidas y semnoteos, a los guardianes del conocimiento espiritual de los celtas. Los magos dedicaban su tiempo a servir a los dioses, en sacrificio y oración. Afirmaban que los dioses se les aparecían en persona, y que, en general, el aire estaba lleno de apariciones, cuyo flujo era perceptible para el ojo agudo. Los egipcios creían que el mundo era esférico, que era nacido y mortal, que las estrellas eran de fuego, y que este fuego, moderador, da vida a todo lo que existe en la tierra. Que los eclipses de luna ocurren porque la luna cae en la sombra de la tierra, que el alma sobrevive a su cuerpo y migra a otros. La meditación, como forma de cambiar el estado de conciencia-mente en las prácticas espirituales, era conocida en la antigua China, la India, la antigua Grecia y Roma. Incluso posteriormente, cuando comenzó a desarrollarse la religión y el cristianismo,
que desplazaron el énfasis de las prácticas espirituales, de la meditación a la oración, en los monasterios y las órdenes espirituales. Se continuaron practicando en secreto prácticas meditativas más complejas, extraídas de las enseñanzas orientales secretas. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y la meditación? La oración es un camino más largo hacia el mundo espiritual a través de las palabras, del pensamiento, para conectar con los sentimientos profundos. No es casualidad que se mencione que en la etapa final, la misma famosa oración de Jesús debe pronunciarse no con la mente, sino con el corazón, es decir, con los sentimientos. Y la meditación, como práctica espiritual, es un trabajo directo con los sentimientos profundos. Del libro de Anastasia Novich, Pájaros y piedras. Tomemos como ejemplo el cristianismo, la misma ortodoxia. En la práctica espiritual, para alcanzar la santidad, se utiliza una antigua oración interna, llamada en el cristianismo como oración incesante, oración mental u oración del corazón, pero es más conocida como la oración de Jesús. Consta de unas pocas palabras. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. O en resumen, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Y en principio, esto lleva al hecho de que una persona, repitiéndolo constantemente, con los labios, luego con la mente y luego con el corazón, se sumerge, gradualmente, en el estado que se alcanza en la flor de loto. Un buen ejemplo de esto es San Serafín de Sarov, quien practicaba la oración de Jesús. Similar a la meditación, japa en Oriente, con la lectura continua de mantras. En esencia, meditaba durante horas, conectando su conciencia-mente con el mundo espiritual, logrando una inmersión profunda en él. En el libro, San Reverendo, Serafín de Sarov, el prodigioso, se encuentran las siguientes declaraciones suyas. La oración, el ayuno, la vigilia, y todas las demás obras cristianas, por muy buenas que sean en sí mismas, no consisten únicamente en realizarlas, aunque son medios necesarios para lograrlo. El verdadero objetivo de nuestra vida cristiana consiste en adquirir el Espíritu Santo de Dios. En el tratado sufí clásico, Al-Uqwiri, Kafal Mashu, que se traduce como la revelación de lo oculto, cita las palabras de los primeros sufíes, Muhammad Basi. En todo lo que miro, veo a Dios. También se destaca que tal conocimiento místico no se puede expresar verbalmente. Es una forma intuitiva de conocer lo oculto. Es un camino de paz mental. Y los sufíes, siguiendo el camino de la perfección espiritual, estudian la naturaleza del amor divino. ¿Cómo se manifiesta en el corazón humano? ¿Y por qué es imposible para la mente alcanzar su esencia? ¿Por qué el espíritu encuentra paz en su pureza? ¿Y cómo es el sentimiento de anhelo en el corazón por el otro mundo? En general, el propósito de las prácticas espirituales de diferentes naciones se puede caracterizar con las palabras del antiguo libro indio, Bhagavad Gita, de la colección Mahabharata. Cuando la mente, la inteligencia, la fe y la esperanza de una persona se centran en el Supremo, gracias al conocimiento perfecto, se libera de las preocupaciones y sigue con firmeza el camino que conduce a la liberación. Tal persona, libre de apegos mundanos, no se siente atraída por los placeres materiales de los sentidos. Siempre está inmersa en trance y extrae la dicha dentro de sí misma. Así, el humano que ha alcanzado su verdadero yo
y siempre está centrado en Dios, disfruta de una felicidad ilimitada. Los sacerdotes dividen el conocimiento espiritual en propio y ajeno, es decir, los que tomaron prestado de religiones anteriores de su época, y el que ahora son populares en una religión que no les pertenece. Pero, de hecho, si se estudian no solo las religiones actuales, sino también las creencias de diferentes pueblos del pasado, se puede encontrar la misma semilla espiritual. El deseo de la persona de liberarse del cautiverio del mundo material y acceder al mundo espiritual. A pesar de los muchos caminos de alcanzar la verdad, al final todo se reduce a una sola cosa: alcanzar la verdad a través de sentimientos profundos. Hay mucho de superficial, muchas explicaciones mentales. Pero todo esto es como un autoentrenamiento, un entrenamiento autógeno, es decir, una preparación previa de la persona antes de la meditación, para que luego pueda descubrir sentimientos profundos en sí misma y entrar en el mundo de Dios. Al fin y al cabo, ese mundo no se puede describir con palabras, solo se puede sentir. La actual meditación, como práctica espiritual, es una técnica para cambiar el estado de conciencia-mente, lo que permite desconectar el flujo de pensamientos y emociones, y mejorar espiritualmente mediante sentimientos profundos. Pero, si una persona no tiene experiencia práctica en estos temas, hasta que aprenda a meditar correctamente, lo mejor es comenzar con un entrenamiento autógeno básico. Tras dominar el autoentrenamiento, el entrenamiento autógeno pasa a técnicas de meditación ligeras, destinadas a desarrollar la concentración, controlar tus pensamientos, por así decirlo, depurarlos de negatividad y expandir tu estado de conciencia-mente. Estas técnicas se describen en el primer volumen del libro Sensei de Anastasia Novikh. Se trata de la meditación jarrón, la técnica de controlar el espacio circundante, la meditación para la concentración. Solo después de dominarlas, podrás empezar a ejercitar prácticas con meditaciones de trabajo, dirigidas a sentimientos profundos, que te permitan acercarte verdaderamente al mundo espiritual. Por ejemplo, para dominar prácticas espirituales fundamentales como Flor de Loto, Chetverik y Pirámide, cuya descripción se encuentra en los libros Sensei y Alatra. Del libro Alatra. Cuando una persona comienza a meditar, da una orden mental, activando uno u otro chakra, que liberan energías sutiles, que activan ciertas zonas de la estructura energética. Gracias a esta orden mental, el cerebro del cuerpo físico se reconfigura al modo de funcionamiento de un estado alterado de conciencia-mente. Además, en meditaciones más profundas, se produce un proceso bastante interesante. El meditador, prácticamente, produce una parada de pensamientos. Y la información, en su forma pura, se recibe a costa de la fuerza, que la gente desde la antigüedad ha llamado sexto sentido, intuición, conocimiento intuitivo. Este conocimiento es mucho más profundo, rico y diverso que la percepción visible habitual del mundo. Después de todo, el observador desde el principio espiritual percibe los procesos energéticos de manera completa y clara, conociendo la verdadera realidad. Gracias a esto, después de la meditación, para él es evidente una diferencia significativa entre lo que el cerebro humano percibe como realidad en el mundo tridimensional y lo que realmente es la realidad que forma los eventos de este mundo. Para un observador así, no es ningún problema extraer información, que está muy por delante del entendimiento científico moderno de ciertos procesos en este mundo. Así pues, el mundo externo para el cerebro, como biodispositivo, son simplemente múltiples copias que percibe según la tarea asignada por el observador, de acuerdo con el mundo interno, y la elección del propio observador.
Cada persona vive su realidad según su elección y su percepción interna. Anastasia. Sí, ahora comprendemos aún más por qué debemos esforzarnos por vivir y adquirir experiencia personal desde la posición de un observador del principio espiritual. Solo entonces tendremos una verdadera oportunidad de no desperdiciar nuestras vidas en numerosas ilusiones, de no quedarnos atrapados en las ilusiones de las observaciones del principio animal, de cambiar nuestro destino y forjar la realidad de nuestra salvación espiritual, incluso en esta vida. Al fin y al cabo, en lo que nosotros pensemos, eso se creará, manifestando una u otra realidad para nosotros. Rigden. Una persona, gracias a su conocimiento, es capaz de llegar tan lejos como cree que puede llegar. Cuanto más persistentemente se distancie de sus actitudes limitantes, formadas por el principio animal, más pronunciada será su influencia en la realidad. Al haber desarrollado una postura firme, como observador desde el principio espiritual en la vida, una persona podrá comprender su profunda interconexión e interacción con el mundo entero. Una persona, como observador del principio animal, fija objetivos del mundo circundante que son significativos para ella, aumentando su importancia para sí misma mediante la fuerza de su atención. Dándole importancia a un objetivo u otro, depende de la cosmovisión de la persona, su experiencia de conocimiento del mundo y de sí misma. En cuanto una persona comienza a depender de las circunstancias externas, genera un movimiento que le causa ansiedad y la manifestación de múltiples ilusiones que captan aún más su atención. El humano, como observador desde el principio espiritual, observa el mundo con imparcialidad. Su apoyo en la vida y su objetivo importante es el alma. Al fin y al cabo, es imposible conocer la verdad de lo externo, sin conocer la verdad de lo interno, pues entonces no hay observador, ante el cual se revelen todos los secretos de este mundo. Anastasia. Sabe, hubo un periodo en mi vida en el que percibí muchas de tus palabras de forma más intuitiva que consciente. Ellas me inspiraron, me ayudaron a vivir y a superar las dificultades humanas. Pero cuando comencé a practicar seriamente, especialmente en relación con la estructura invisible del ser humano, esto amplió significativamente los límites de mi visión del mundo y contribuyó a la adquisición de una experiencia espiritual extraordinaria, brindándome la oportunidad de la contemplación espiritual y el autodescubrimiento en sentimientos profundos. Gracias a esta experiencia, comprendí el valor del conocimiento que usted nos brindó. En realidad, lo que se experimenta en las meditaciones no se puede transmitir con palabras, pero cambia radicalmente la actitud hacia el mundo que nos rodea, cuando realmente sientes algo más valioso que todo este mundo material. Lo más interesante es que tras este avance práctico, la calidad de las meditaciones en sí cambió. Especialmente en relación con el trabajo de los sentimientos profundos, me gustaría destacar la versatilidad de la meditación, flor de loto, y el asombroso conocimiento básico práctico sobre uno mismo, que permite conocer la estructura energética de una persona, en la meditación, pirámide. Todo depende de la persona misma. Si hay aspiración y una elección final, puede ir al mundo espiritual, es decir, lograr la fusión de la personalidad con el alma y comenzar a vivir en el mundo espiritual, incluso en esta vida. Personalmente, al principio dominé el autoentrenamiento, el entrenamiento autógeno, con el conocido método Schultz.
Se trata de ejercicios sencillos para relajar los músculos. Al practicarlos, aprendes a relajar el cuerpo, mantener internamente la concentración en un sentimiento específico, a evitar pensamientos ajenos, y a no reaccionar ante ruidos extraños. Aunque la invención del método, del entrenamiento autógeno, se atribuye al psiquiatra alemán Johann Schulz, quien lo describió en 1932, esta autoadaptación se conoce desde hace mucho tiempo. Basta con familiarizarse con los antiguos tratados espirituales orientales, donde estas técnicas de relajación constituían una etapa preparatoria para dominar la meditación. Schulz solo intentó adaptar el conocimiento espiritual antiguo a las tendencias modernas, a una mentalidad materialista. Como resultado, se basó únicamente en la parte inicial y sencilla de los ejercicios de relajación corporal que preparan a la persona para la meditación, es decir, para trabajar en un estado alterado de conciencia-mente. En otras palabras, solo se tomó como base el trabajo inicial con el cuerpo y se eliminó la información sobre el componente espiritual. ¿Para qué era necesaria esta autoadaptación? Así, la antigua técnica de relajación inicial se puso al servicio del pensamiento materialista. El entrenamiento autógeno, entre comillas, un nuevo método eficaz, se recomendó para su inclusión en la psicoterapia compleja de varios países civilizados. En todas partes se anunciaban sus posibilidades terapéuticas. El uso del método en el complejo de prevención de los profesionales que trabajan con enfermedades, su uso en el deporte y en el entrenamiento psicofísico de los militares. Sí, entonces, lamentablemente, la mente animal borra en la humanidad el sentido principal de la vida, orientado al desarrollo espiritual. Pero las personas mismas tienen parte de la culpa de esto, al no interesarse más, al no observar la antigüedad desde la perspectiva de un observador espiritual. La verdadera meditación no es un trabajo de la mente, no es un deseo de obtener beneficios materiales, ni de utilizar estas técnicas para desatar el nudo de las relaciones humanas, ni es una forma de obtener riqueza, éxito en los negocios, ni una salud excelente. La verdadera meditación es una oportunidad para conectar con el mundo espiritual a través de sentimientos profundos. En la verdadera meditación, como en la verdadera oración espiritual, no se pide salud, riqueza, ni preocupaciones humanas, sino la salvación del alma y la unión con el mundo espiritual. Anastasia Novich, segundo volumen, del libro Sensei. El oro es basura para el alma y una tentación para los pensamientos. Esta es la contaminación que muchos anhelan, pero que en realidad es un engaño fantasmal. El verdadero valor para un monje está en la oración sincera por su alma. No debes preocuparte por la saciedad de tu estómago, ni por la salud de tu cuerpo, pues por mucho que comas, tarde o temprano tendrás hambre. Y sea cual sea tu salud, tarde o temprano tu carne morirá. El alma es eterna, y solo ella merece un verdadero cuidado. Como dijo Agapito, un monje reza con el deseo de su corazón por todas las personas. Pero el verdadero significado del monacato es servir a Dios y rogarle a Él por la salvación de su alma. Me di cuenta de que si quieres dedicarte al desarrollo espiritual, debes mantener los ojos abiertos. ¿Qué ofrece el sistema?
Como regla, reemplaza el concepto espiritual con deseo material, atrae a la gente a sus seminarios pagados, por los cuales la persona luego paga con decepción, una pérdida de tiempo y energía. En este mundo material ilusorio, todo es temporal. Cambiar la eternidad por un instante es estúpido. Además, la persona, para satisfacer sus deseos materiales, intenta activar el área del inconsciente, destinada al desarrollo espiritual de la personalidad. No comprende que por cada una de sus acciones, tendrá que pagar el doble, y pagar por lo más valioso, lo más costoso, con lo cercano y nativo, con su destino espiritual. Los efectos secundarios de la meditación incluyen el control de la psique y la mente, la clarividencia y otras habilidades que la gente considera sobrenaturales. De hecho, una persona que está firmemente en el camino espiritual no presta atención a estas consecuencias de su desarrollo, ya que tiene un objetivo espiritual principal. Esto se describe con detalle en el libro Alatra. Por cierto, además de las personas con tales habilidades y cualidades innatas de liderazgo. Para quienes poseen habilidades extrasensoriales innatas, es más fácil percibir las manifestaciones invisibles del mundo, pero es más difícil protegerse de la tentación de usarlas con fines terrenales. Muchos no comprenden por qué se les concedió esta fuerza innata, ni cómo utilizarla para su desarrollo espiritual. Al fin y al cabo, en este mundo nada es gratis, y tarde o temprano, hay que pagar por todo. Si a una persona le resulta fácil algo, le resulta más difícil apreciar el trabajo del otro al respecto, mediante la comprensión y el entendimiento de estos procesos. Y gracias a este trabajo, se adquiere una elección estable de su objetivo final. Si a alguien le resulta fácil algo, debe utilizarlo para un mayor desarrollo de estas habilidades. Y si hablamos de tener, naturalmente, habilidades extrasensoriales, según el libro Alatra, su uso valioso reside únicamente en el desarrollo espiritual de una persona, asociado a las prácticas espirituales y al trabajo con los sentimientos profundos. Y en el mundo tridimensional, uno debe conformarse con el trabajo intelectual y físico, sin utilizar estas habilidades. Las habilidades extrasensoriales son una especie de ganchos y ataduras, si por supuesto, se usan para el mundo material. Después de todo, cuando una persona se deja llevar por el dominio de las habilidades extrasensoriales, y las usa para alcanzar algunos de sus objetivos terrenales, su vida temporal en el mundo tridimensional ni siquiera entiende el conductor de qué fuerzas es él en ese momento, a qué voluntad sirve, y qué paga por su elección e intención. Se produce una especie de sustitución por parte del principio animal. Es decir, la mente animal, en ese momento, le arrebata a la persona las fuerzas destinadas al desarrollo espiritual de la personalidad. Del libro Alatra. Después de todo, el mundo real, y no el estrecho espectro que nosotros podemos ver con nuestros ojos, es tan multifacético y diverso, que es irracional estudiarlo solo desde la posición del espacio tridimensional. La estructura multidimensional de una persona le da la oportunidad al observador desde el principio espiritual a trabajar en varios estados alterados de conciencia-mente, a estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Esto, a su vez, le permite a uno estar en varios estados alternativos, dimensiones, es decir, ver o tener una variedad de posibilidades en diferentes realidades. Para una persona, esta variedad de irrealidades potenciales se manifiesta hasta que hace una elección específica. Esta última manifiesta una de las muchas realidades interconectadas con las que resuena el meditador.
En otras palabras, estando en la meditación, una persona ya realiza cambios a esta realidad con su elección. La meditación es como la vida misma, en la que la elección personal da forma a uno u otro futuro. Después de todo, si una persona duda en su decisión, a veces opta por servir a la mente animal, gracias a estas habilidades, sin siquiera sospecharlo, sin preguntarse por qué le asaltan estos pensamientos, ni la tentación de usarlas para fines terrenales, para algo que obviamente es mortal y temporal. A veces, las personas intentan desarrollarse espiritualmente por el deseo de adquirir estas habilidades inusuales, se dejan seducir por ellas, sin entender el proceso en sí. Pero la paradoja es que solo se pueden dominar por completo cuando carecen de significado para uno, y el camino espiritual es parte integral de tu vida. Los sacerdotes, al crear un sistema de religión basado en la enseñanza, en diferentes momentos, organizaron lo mismo, comerciar con el nombre de Dios, llamándolo de manera diferente en sus religiones, es decir, comerciar con sus epítetos. Pero, si analizamos la esencia de los métodos, mediante los cuales las personas espirituales de diferentes religiones logran este estado de fusión con Dios, con la ayuda de sentimientos profundos, entonces esta esencia será la misma. Pero los sacerdotes están callados al respecto. Gritan fuerte y a veces discuten entre ellos sobre sus opiniones de la mente, cómo entender esta o aquella expresión, o este o aquel significado, registrado en los libros sagrados para los creyentes. Pero, como está escrito en el libro Alatra, las personas verdaderamente espirituales se entienden sin palabras. Al fin y al cabo, no se trata de conceptos sacerdotales intelectuales, ni de sus epítetos de la mente, sino de la misma esencia espiritual en la que se basan todas sus religiones. Desde la antigüedad, la meditación se consideraba, como ya hemos dicho, el camino más corto y directo hacia Dios. En las antiguas enseñanzas de Oriente, el propósito principal de la meditación es conocer a Dios, ni yo disolverlo en Él. El desarrollo de un nuevo nivel de comprensión, mediante sentimientos profundos. Hoy en día, si te familiarizas con diferentes enseñanzas espirituales, puedes comprender que difieren únicamente en que cada una, a su manera, describe la experiencia de cómo una persona puede superarse a sí misma, es decir, su principio animal. Pero cuando se trata de las últimas etapas del desarrollo espiritual, todas, en esencia, describen lo mismo, el logro, mediante la práctica espiritual, de un estado permanente inusualmente nuevo, un nuevo nivel de comprensión, lo que se denomina de forma diferente en las distintas religiones, pero con la misma esencia. El logro de la iluminación, la unión con Dios, Moksha, Dao, Sintu, Nirvana. Lamentablemente, gran parte del conocimiento antiguo se ha perdido, o se interpreta desde la mente, lo que antes era un concepto asociativo, que explicaba los procesos espirituales de transformación del ser humano. Por lo tanto, la gente moderna discute a menudo entre sí, por el derecho a poseer la verdad, pero sus disputas provienen de la mente, de la cosmovisión dominante, y no de la experiencia de las prácticas espirituales. Todo esto se ha reducido al nivel del razonamiento escolástico, es decir, a diversas opiniones basadas en razonamientos abstractos, que carecen de una verdadera experiencia espiritual. Como consecuencia de esta actitud consumista hacia el conocimiento, el uso del conocimiento espiritual, por parte de la mente, con fines egoístas, y la ausencia de una verdadera experiencia espiritual, las personas tienen malentendidos y preguntas. Por ejemplo, quienes intentan iniciar su camino de prácticas espirituales, se enfrentan a una repentina sensación de pánico.
La persona no comprende la razón de este miedo, no entiende quién precisamente en él tiene miedo y no sabe qué hacer al respecto. Del libro Alatra. Sentimiento de miedo durante las meditaciones. Rigden. Cuando algo así sucede, por ejemplo, en las meditaciones, simplemente necesitas, pase lo que pase, ir a la luz del alma, profundizar a un nivel más sensible, ignorando el pánico, y entonces el miedo desaparecerá. Al fin y al cabo, el miedo genera dudas. Pero para alcanzar la cima espiritual, necesitas la pureza de tu fe sincera. Una persona, a menudo, está restringida por las dudas y el miedo a separarse de la vida habitual. Hay una parábola interesante sobre esto, la parábola de la duda. Una vez, un hombre se cayó de un acantilado. Pero mientras caía, logró agarrarse a la rama de un pequeño árbol, que crecía en una grieta de la roca. Colgado en medio del precipicio, se dio cuenta de lo desesperada que era su situación. No había forma de levantarse y debajo no había más que rocas. Las manos que sujetaban la rama se debilitaron. El hombre pensó: ahora solo Dios puede salvarme. Yo nunca creí en Él, pero parece que estaba equivocado. ¿Qué pierdo en mi situación si creo en Él ahora? Y comenzó a llamar a Dios con toda su sinceridad en súplica. Dios, si tú existes, sálvame. Nunca he creído en ti, pero si me salvas ahora, de ahora en adelante siempre creeré en ti. Así llamó más de una vez. De repente, inesperadamente, sonó una voz desde el cielo. ¿Tú vas a creer? Oh, no. Conozco gente como tú. El hombre estaba tan asustado y sorprendido que casi suelta la rama. Pero entonces, recobrando el sentido, oró aún más. Por favor, Dios. De ahora en adelante, seré el más fiel a ti de todos, y haré todo lo que sea tu voluntad, solo sálvame. Pero Dios no accedió, y el hombre comenzó a rogar y a persuadir a Dios, con aún más fervor y fuerza. Finalmente, Dios se apiadó de él y dijo: está bien, que así sea. Te salvaré. Suelta la rama. ¿Qué? Soltar la rama, exclamó el hombre. ¿Crees que estoy loco? Así es, y en la vida. La vida de una persona está esencialmente colgada sobre un precipicio. Y aunque entiende la mortalidad de su situación, se aferra a la rama de la duda, de su principio animal, con ambas manos, temeroso de perderla y de confiar en la voluntad de Dios. Como dijo Rigden Shappo, una persona está rodeada por los barcos de sus dudas. Son como sombras fantasmales, que la obligan a mirar constantemente hacia atrás, incluso cuando se ha alejado de ellas y ha alcanzado la firme orilla de su camino espiritual. Quien verdaderamente se dirige hacia su meta más alta, en la firme base del camino espiritual, quema todos los barcos de sus dudas, para cortar cualquier camino de retirada, y avanzar, solo con una firme fe en su victoria. El libro Alatra contiene muchas respuestas a preguntas específicas que una persona encuentra al recorrer su camino espiritual. Este libro es útil tanto para quienes comienzan su camino espiritual
como para quienes ya llevan mucho tiempo en él. Este libro es para quienes sienten la verdad con profundo sentimiento. En la vida de estas personas, no es casualidad que de vez en cuando aparezcan ciertas pistas y señales que las conducen a la meta anhelada. Del libro Alatra. ¿Cuántas veces se ha dado el conocimiento en diferentes tiempos? La gente tiende a perderlo con el tiempo. ¿Y por qué? Porque el cerebro humano complica tanto lo simple, que entonces es incapaz de comprender la verdad misma. Por cierto, existe una antigua parábola india sobre este tema. Se refiere a la época en que la mujer no solo tenía los mismos derechos que el hombre, sino que su sabiduría espiritual también era muy respetada. La parábola de la verdad. Había una mujer, la maestra llamada Vidya. Este nombre, traducido del sánscrito, significa conocimiento. Tenía un alumno llamado Amrit, inmortal. Cuando el alumno creció, la maestra Vidya le dijo: «Ya has madurado. Puedes controlar tus pensamientos, controlar tu ira y manejar tus emociones. Sal al mundo. Estás listo para encontrar y conocer la semilla de la verdad». Amrit preguntó: «Maestra Vidya, le agradezco sus sabias palabras y buenas obras. Me has enseñado mucho. Pero, ¿podría darme al menos una pista de dónde buscar la semilla de la verdad?». La maestra Vidya se limitó a sonreír y respondió: «Escucha a tu alma. Ella te indicará el camino correcto». Antes de que Amrit saliera a la gran ciudad, escuchó la noticia de que el emperador del país estaba organizando una gran reunión de sabios, en la que habría debates y discusiones sobre el significado de la vida. El ganador recibiría un premio imperial, 100 vacas, cuyos cuernos serán adornados con oro. Amrit acudió a la reunión con la esperanza de escuchar allí la respuesta de dónde encontrar la semilla de la verdad. Pero algo inesperado le ocurrió en la reunión. Cuando se les preguntó a los sabios ¿cuál es el sentido de la vida?, cada uno comenzó a responder a su manera. Una mujer de las sabias dijo: «Este mundo es un refugio temporal para el humano. El humano nace con los puños apretados, intentando conquistar este mundo, y deja la vida con las palmas abiertas, sin tomar ni una mota de polvo del mundo. El sentido de la vida está en el nacimiento de los deseos humanos, que crean su destino post-mortem». Un hombre de los sabios continuó la discusión. Los deseos del humano son numerosos como la arena del mar, y sus acciones son singulares como las piedras de granito. Las acciones del humano conforman su vida. Sus malas o buenas acciones se convierten en su destino, bueno o malo. El sentido de la vida del humano se compone de lo que hace aquí y ahora, en cada momento. Otra mujer de las sabias le respondió: «Las acciones son el resultado de los pensamientos humanos. Si un humano actúa con malos pensamientos,
El sufrimiento lo persigue, como la rueda de una carreta que sigue a las patas del buey. Si una persona actúa con buenos pensamientos, la alegría lo persigue, como la sombra del sol brillante. El sentido de la vida de la persona se esconde en sus pensamientos. La discusión continuó hasta el mediodía. Finalmente, uno de los maestros famosos de la época, reconocido en la corte por su erudición, dijo: los pensamientos surgen de las emociones, como el fuego del relámpago. Lo que una persona era ayer, ya no lo será mañana. Saber extraer lecciones de la vida significa vivir dos veces. El sentido de la vida reside en los cambios que nacen del trabajo duro y la emoción. Se hizo el silencio entre los sabios. Y como nadie respondió, Amrit, que se encontraba entre la gente común, decidió participar en la discusión y dijo: la vida de una persona transcurre como un sueño. Para comprender su significado, hay que despertar. Los cambios externos solo son útiles cuando provienen del mundo interior de una persona. Todo lo que es y no es en este mundo está aquí, en el alma de una persona. El conocimiento de esta verdad es el sentido de la vida. Tras estas palabras, la gente común se regocijó, y los sabios asintieron con la cabeza, en señal de aprobación, coincidiendo con la sabiduría de las palabras del joven desconocido. El premio imperial fue otorgado a Amrit. Así, de un día para otro, de repente adquirió riqueza y fama. Tras la reunión de los sabios, el famoso maestro se acercó a Amrit, quien previamente había vencido a todos sus rivales en una disputa, y cuyo joven le había quitado inesperadamente la victoria. Le preguntó a Amrit qué lo había llevado a estas tierras. Y al enterarse de la búsqueda de la única semilla de la verdad, dijo con alegría: «Oh, joven, eres increíblemente afortunado. Hoy has adquirido no solo riqueza y fama, sino también un fiel amigo y un sabio maestro en mí. Soy muy conocido en la zona. Enseño diversas ciencias que esconden muchas semillas de la verdad». Tras conversar con el famoso maestro, Amrit quiso ser su alumno y gastó todo su dinero en estudiar diversas ciencias mundanas con él. Pronto se convirtió en uno de sus mejores alumnos, dominando muchos idiomas y estudiando todas las ciencias de la época. Lleno de orgullo de sus logros, Amrit regresó a la casa de la sabiduría. La maestra Vidya se encontraba en el jardín en ese momento. Encantado por el encuentro, comenzó a relatar sus viajes. Al salir de la casa de la sabiduría, ocurrió algo inesperado. Ese día, el emperador del país celebraba una gran reunión de sabios. Fui allí con la esperanza de obtener la respuesta a mi pregunta. En la reunión hubo debates y discusiones sobre el sentido de la vida. Expresé mi opinión y de repente me concedieron el premio imperial. En un solo día adquirí riqueza y fama. Decidí gastar todo mi dinero en estudiar con un maestro famoso para conocer la semilla de la verdad. Ahora he adquirido mucho conocimiento en diferentes ciencias y puedo hablar de muchas semillas de la verdad en cada una de estas ciencias. Y Amrit comenzó a contar lo que había aprendido.
Sin embargo, la maestra Vidya, tras escuchar su relato sobre sus logros y el conocimiento adquirido, se limitó a sonreír y luego dijo: has demostrado tu sabiduría. Todo lo que has aprendido en el mundo proviene de la mente. Pero esto no significa que hayas encontrado ni conocido la semilla única de la verdad. La multitud nace del uno. Para penetrar en la esencia de lo sagrado, se necesita sensibilidad, comprensión y entendimiento. La maestra Vidya tomó una fruta de un árbol cercano y se la mostró a Amrit. Has aprendido de lo que está hecho el mundo visible, pero has pasado por alto en qué consiste y por qué existe. La maestra Vidya partió la fruta por la mitad. Extrajo la semilla y la partió, mostrándole a Amrit la pulpa que contenía. Con la ayuda de la mente, has conocido el núcleo visible de la semilla, de la que crece el gran árbol. Pero, solo con la ayuda de los sentimientos, podrás conocer lo invisible, el vacío vivificante, gracias al cual crece el gran árbol. La semilla es solo un receptáculo para el vacío creador. El vacío vivificante está tejido de una sola semilla de verdad, de la cual todo ha nacido y en la que todo se disolverá de nuevo. Cuando iniciaste el camino, este conocimiento ya estaba en ti. Gracias a él, adquiriste riqueza y fama. Pero usaste la riqueza para beneficio de la mente. La riqueza se otorga para alcanzar la responsabilidad. La riqueza del mundo pertenece a este mundo en el que todo es transitorio y está sujeto a la muerte. Si hubieras usado la riqueza para beneficio de la gente, habrías encontrado y conocido la única semilla de la verdad, una parte de la cual también está en ti. ¿Pero qué debo hacer?, dijo Amrit con entusiasmo. Ya no tengo la riqueza anterior para corregir mi error. A lo que la maestra Vidya respondió: continúa tu camino allí donde te detuviste. Continúa tu camino basándote en la experiencia que tienes. Has adquirido conocimiento mundano que la gente valora, y así conoce el mundo visible. Ve y enseña a la gente este conocimiento. Pero enséñales no solo de qué está hecho el mundo visible, sino también en qué consiste y para qué existe todo esto. Amrit se sorprendió. ¿Cómo puedo mostrarle a la gente lo que yo mismo desconozco? La maestra Vidya sonrió y respondió: conviértete en lo que no conoces. Conviértete en ti mismo, porque tienes una parte de la semilla de la verdad. El humano es solo un receptáculo para el alma, la fuente de su esencia.
Encuentra a ese único, conócelo. Esto es lo más importante. Conociendo la única semilla de la verdad, te conocerás a ti mismo. Amrit preguntó, pero, ¿cómo puedo hacer esto? La maestra Vidya respondió, usa tu mente para el bien de la gente y adquiere experiencia. Cuando tus acciones de los sentimientos por la verdad sean mucho mayores que las palabras de la mente por el ego, entonces conocerás la semilla única de la verdad.